Hola, en esta oportunidad vamos a estudiar los triángulos. Sin embargo, vamos a aclarar que en la clase anterior estuvimos haciendo operaciones con ángulos. Así que estuvimos sumando grados, minutos y segundos. Esa operación de sumas y restas que estuvimos haciendo en nuestra clase pasada, la podemos ejecutar mediante el uso de la calculadora científica donde encontramos esa aplicación. Así que les invitamos para que en casa prueben cómo sumar los ángulos cuando están expresados en grados, minutos y segundos. Y para la clase de hoy vamos a implementar una nueva aplicación de nuestra calculadora y es la tecla del radical. Lo vamos a encontrar con este símbolo, la tecla de radical. Ahora sí, entonces ya entendiendo eso, vamos a avanzar en cuanto a los triángulos. Un triángulo es un polígono que resulta de unir tres puntos con tres líneas rectas. Podemos entender que todo triángulo tiene tres lados y lo vamos a expresar con las letras minúsculas, en este caso A, B y C. Tres vértices que lo vamos a expresar con las letras mayúsculas A, B y C y tres ángulos interiores con las mismas letras de los vértices. En este caso tenemos el lado B, el lado A y el lado C. Vamos a decir que el lado C lo están conformando los vértices A y B, que el lado A está conformado por la semirrecta BC y que el lado B está conformado por la semirrecta AC. Ahora, entonces, miremos cómo podemos clasificar un triángulo. Lo podemos clasificar según dos criterios. El primer criterio que vamos a tener en cuenta es la medida de sus lados. Vamos a enfrascarnos, a enfocarnos y a enfatizar la suma de o la medida de sus lados. Según la medida de sus lados, el triángulo puede ser equilátero. ¿Equilátero qué es? Que tiene sus tres lados totalmente iguales. Cuando tiene sus tres lados iguales, es un equilátero y los ángulos, en este caso, ángulos A y B y C, son todos también iguales. Ahora miremos otra clase de triángulo, el triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Es el que tiene dos lados iguales. Entonces aquí tenemos un triángulo isósceles. En este caso, el lado B y el lado A son iguales y hay un lado, perdón, que es distinto, en este caso, el lado C. Ahora, encontramos aquí un triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel que sus tres lados tienen distintas medidas y por supuesto también podemos deducir que los tres ángulos tienen también medidas distintas. Ahora vamos a mirar el segundo criterio. Yo puedo clasificar los triángulos teniendo en cuenta la medida de sus ángulos. El primero es el acutángulo. Un triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos agudos, es decir, de menos de 90 grados. Un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es aquel que tiene en su interior un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Aquí lo estoy señalando, en este caso, el ángulo A es el ángulo recto. Tiene la forma de una L, ¿sí? Y tiene 90 grados. Entonces, los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto y dos ángulos agudos. En este caso, los ángulos agudos son B y C. Ahora miremos cómo puedo clasificar los triángulos. Tenemos otro triángulo, en este caso el triángulo obtusángulo. ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Es aquel que tiene en su interior un ángulo obtuso. En este caso, el ángulo A es el obtuso. Obtuso es aquel que tiene más de 90 grados y menos de 180. Aquí tenemos el ángulo, sería, si fuera de esta forma que lo estamos señalando, sería un ángulo recto de 90 grados, pero este avanza un poco más
y ya tenemos un ángulo obtuso que tiene más de 90, pero que no alcanza a tener 180, que es la línea recta. Ahora encontramos algunas propiedades de los triángulos. En este caso lo llamaremos los teoremas que aplica un triángulo. El primer teorema o la primera propiedad es que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. No importa cuál sea el triángulo. Aquí tengo un ángulo de 67 grados. Aquí tengo un ángulo de 83 grados y acá tengo un ángulo de 30 grados. 83 más 30 más 67 igual a 180. Entonces, de esa manera aplicamos la primera propiedad. Vamos a ver entonces cuál sería la segunda propiedad que aplican los triángulos. La segunda propiedad me dice que la suma de los ángulos exteriores es de 360 grados. Entonces aquí tenemos exteriores, ángulos exteriores del triángulo. Aquí tengo un ángulo de 118 grados. Acá tengo uno de 102 y acá tengo uno de 140 grados. 140 más 118 más 102 igual a 360. La tercera propiedad me dice que cada ángulo exterior del triángulo es igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes, o sea, los ángulos opuestos. En este caso, tengo aquí un ángulo externo del triángulo que mide 151 grados. Y los dos opuestos, que son, este es externo, estos dos son internos. Tengo acá uno de 72 grados y acá tengo uno de 79 grados. 72 más 79 igual a 151 grados. Esa sería la tercera propiedad que aplican estos triángulos. Ahora miremos los triángulos rectángulos, porque es el triángulo que más vamos a enfatizar en esta oportunidad y en el que más vamos a profundizar. Entonces entendemos que los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto, o sea, de 90 grados, y un triángulo rectángulo cumple un teorema o una norma que se llama el teorema de Pitágoras. Primero, cabe entender que este triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, que los dos lados que están adyacentes o junto al ángulo recto se llaman catetos. Y el lado mayor, que es el que siempre está opuesto al ángulo recto, al de 90 grados, se llama hipotenusa. Y entonces, atendiendo esas características del triángulo rectángulo, me dice el teorema de Pitágoras que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. En este caso, vamos a llamar C la hipotenusa y vamos a llamar A y B los dos catetos del triángulo. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto elevado al cuadrado más el segundo elevado al cuadrado. Entonces podríamos decirlo de esta manera, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a verlo de una manera gráfica, de pronto lo podamos entender mejor. Entonces aquí tenemos un cateto, otro cateto y la hipotenusa. No importa la forma del triángulo. Aquí lo tenemos en otra aplicación, en otra forma, en otra inclinación. Lo importante es que opuesto al ángulo recto está la hipotenusa y que junto, tocando o formando el ángulo recto, la semirrecta A y la semirrecta B me forman el ángulo recto. Y esas dos semirrectas que me forman al ángulo recto son las que yo llamo catetos. Y aquí lo volvemos a tener.
opuesto al ángulo recto tenemos la hipotenusa y junto o adyacente al ángulo recto tenemos los dos catetos. Ahora veámoslo de manera gráfica, pero con una aplicación geométrica. Aquí tenemos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Aquí tengo el triángulo rectángulo. Quizá esta sea la mejor forma para que lo podamos entender. Entonces tenemos el ángulo recto, tenemos el cateto A, el cateto B y opuesto al ángulo recto tenemos la hipotenusa C. Y aquí tenemos el teorema C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, si yo elevo al cuadrado, quiere decir que me va a formar un cuadrado. Entonces, si aquí tengo C, por acá tengo C, por acá C y por acá C, estoy teniendo un cuadrado que mide C al cuadrado. Y en este caso, el valor de C lo vamos a representar con el número 5. Ahora miremos A. El valor de A, que es el cateto, lo vamos a elevar al cuadrado y me daría un cuadrado que tiene A por acá, por acá, por acá y por acá. En este caso, A es igual a 1, 2 y 3. Es decir, que tiene 3 por todos los lados. Ahora miremos el cateto B, que tiene 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 por todos los lados. Ahora, 4 al cuadrado. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Porque 4 por 4 me da 16, porque 3 por 3 me da 9. Y 16 más 9 me daría 25, que son o es equivalente al área del cuadrado de la hipotenusa, que en este caso sería 5, porque 5 por 5 me daría 25. En otras palabras, el área de este cuadrado azul más el área del cuadrado amarillo me dará un equivalente al área del cuadrado rojo. Entonces, de esa manera estamos representando nuestro teorema de Pitágoras. Pero ¿para qué me sirve el teorema de Pitágoras en un triángulo? Pues vamos a mirarlo ya de manera más práctica. Miremos un ejemplo. Me dice, se quiere sujetar un poste vertical de 5 metros de altura con un cable tirante desde su parte más alta hasta el suelo. Si la distancia desde el punto del anclaje del cable en el suelo a la base del poste es de 12 metros, ¿cuánto debe medir el cable? Miremoslo de manera gráfica. La recomendación es que siempre que tengamos una situación, un problema de estas características, hagamos la gráfica. Me dice, se quiere sujetar un poste. Aquí tengo el poste. ¿Que tiene cuánto de altura? Tiene 5 metros de altura. Y se quiere colocar un cable hasta un punto de anclaje en el suelo. Aquí tenemos el punto de anclaje, pero ese punto de anclaje tiene una distancia de 12 metros desde la base del poste hasta el punto de anclaje. Y me dice entonces cuánto debe medir el cable. Entendiendo que el poste está de manera vertical y de manera, aquí lo encontramos formando un ángulo recto con el suelo. Está muy perpendicular al suelo y me forma un ángulo de 90 grados. Entonces me dice, conozco un cateto, dos catetos de este triángulo rectángulo, porque son los dos lados que me están formando el triángulo rectángulo. Desconozco la distancia, la vamos a llamar X, que es el cable. Desconozco esta longitud del lado opuesto al ángulo recto. Entonces lo voy a resolver a través del teorema de Pitágoras. Miremoslo de esta manera. Tenemos el poste de 5 metros, 12 metros, que es hasta el punto de anclaje, y aquí tenemos el cable. Entonces podríamos decir,
que x al cuadrado, que es la misma c que utilizamos anteriormente, x al cuadrado es igual a al cuadrado. Entonces vamos a decir que a es 5 y 5 al cuadrado más b, en este caso sería 12 metros, que es el otro cateto. Entonces sería x al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual al cuadrado de los dos catetos. Y tenemos que x al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, que es 25, y 12 al cuadrado, 12 por 12, 144. Y 144 más 25 me daría 169. O sea que x al cuadrado es igual a 169. Este cuadrado lo vamos a pasar a donde está el 169, pero ya no como potencia, sino como radicación. El 2 va a pasar a radicar. Así que la raíz cuadrada de 169 será el valor de x. Y en este caso, 13 por 13, 169. ¿Eso qué quiere decir? Que la longitud del cable que debo utilizar debe tener 13 metros. 13 metros. Ahora miremos un segundo ejemplo. Me dice, una escalera que mide 2 metros y medio de longitud está apoyada en una pared vertical, y si el pie de la escalera está colocado a medio metro de dicha pared, ¿a qué altura llega la parte superior de la escalera? Aquí tenemos la gráfica. Hay una pared vertical, esta pared pues pasa de largo, ¿no? Tiene más altura. Tenemos una escalera que mide 2,50 o 2 metros y medio. Y el pie de la escalera está a 5 metros de la base de la pared o al mismo muro. Ahora, si yo esta escalera la extiendo más lejos del muro, pues no me va a alcanzar la misma altura. Entre más cerca esté del muro, mayor será la altura. Pero estas han sido las condiciones de mi situación. Entonces, aquí, ¿qué conozco? Aquí tengo un triángulo rectángulo, pero aquí no conozco un cateto. Conozco un cateto y conozco la hipotenusa. Entonces, tenemos que si 2,5 al cuadrado, que es la hipotenusa, 2,5 al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a 0,5, que es un cateto elevado al cuadrado, más el cateto que desconozco, que lo voy a llamar h, que es la altura en la pared. Entonces, h al cuadrado. Ahora voy a despejar h al cuadrado. H al cuadrado es igual a 2,5 elevado al cuadrado, y este 0,5 al cuadrado, que pasa a restar. Y tenemos que h al cuadrado es igual a 2,5 por 2,5 me va a dar 6,25 menos 0,5 por 0,5 me va a dar 0,25. Ahora, 6,25 menos 0,25 es igual a 6. O sea que h es igual a 6, pero en un radical, porque estaba elevado al cuadrado. Este 2 de la potencia pasó a radical. ¿Y cuánto es la raíz de 6? Como no tenemos un número entero, vamos a tener que utilizar la calculadora, y usted allá en la calculadora le va a dar el radical y luego le va a colocar el 6. Igual, radical 6 igual, y me va a dar 2,45. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque la escalera tiene 2,50, como está abierta medio metro de la pared, va a alcanzar solo una altura de 2,45 sobre este muro, que puede tener más de 3 metros. Pero en este caso, a mí lo que me interesa es saber hasta dónde llega la parte superior de la escalera. Vamos a ver un tercer ejemplo. Me dice, calcula el perímetro del siguiente trapecio rectángulo. Aquí tengo este trapecio rectángulo. ¿Por qué se llama trapecio rectángulo? Porque tiene ángulos rectos.
tenemos ángulos rectos. Aquí tenemos entonces este trapecio. Pero, ¿qué es el perímetro? El perímetro es la suma de los lados. Es decir, 15 más 20 más 30 más este sector o este lado del trapecio que no conozco. Así que lo que voy a hacer es trazar una línea perpendicular a la base de este trapecio. Aquí lo tenemos, trazamos la línea y desde una longitud de 20 metros. Es decir, que esto me quedaría de 20 por 15. 20, 15, 20 y 15. Aquí lo tenemos. 15 por acá, 15 por acá. 15 de altura y la base sería de 20. No es un cuadrado, es un rectángulo. Pero a mí lo que me interesa saber es cuánto mide este lado, que lo voy a llamar X. Pero al hacer este trazado, al trazar esta línea perpendicular, se me ha formado un triángulo rectángulo que es el que yo sí ya conozco. Entonces, si este lado tiene 30, pero tracé esta línea perpendicular a 20, es decir que este sector, esta longitud solamente será de 10 centímetros, porque todo tiene 30 menos 20 me darían 10 centímetros. Ahora sí ya conozco en este triángulo rectángulo cateto, otro cateto y desconozco la hipotenusa. Así que voy a utilizar el teorema de Pitágoras. X a la 2 es igual a 10 a la 2 más 15 a la 2. Ahora tenemos que X a la 2 es igual a 10 por 10, 100. Y más 15 por 15, 225. 100 más 225 es igual a 325. O sea que X a la 2 es igual a 325, pero recordemos que este exponente lo puedo pasar a radical. Así que X será igual a 325, pero ahora en un radical. Para saber cuánto es el radical o cuánto me da esa raíz, entonces lo que vamos a hacer es decir radical 325 igual a 18,03. Recordemos que el perímetro, que es lo que me están solicitando, es la suma de sus lados. Así que tenemos 15 más 30 más 18,03 que acabé de obtener esa cantidad, más 20, y eso me dará 83,03 centímetros. Así que el perímetro del trapecio es 83,03 centímetros. Bueno, creo que aquí hemos visto lo suficiente, lo necesario para poder desarrollar nuestra actividad. Así que esperamos que esta explicación, este tutorial, haya sido de gran utilidad.